Muy buenas, ¿qué tal estás? Espero que estés genial. Mira, he creado este vídeo porque no quiero que sea un documento ni quiero que sea algo donde tú no aprendas. Esta guía de movilidad lumbar es lo que necesitas para saber empezar a moverte y a moverte con sentido. Muchas veces hay mucho por ahí fuera donde lo único que importa es enviar algo y punto o no dar valor. Y lo que quiero, sobre todo, es que entiendas, ¿vale? Cómo puedes empezar a entender tu dolor y a movilizar de manera segura. Porque hay mucha confusión entre moverse o quedarse quieto, ya que quedarse quieto mantiene el dolor más tiempo, ya que la debilidad va a estar y por tanto musculatura se va a ir debilitando y lo que va a provocar es tener mucho más dolor y lo siguiente sería el miedo al movimiento, esa kinesiofobia, ¿vale? Quiero que entiendas qué pasa en tu cuerpo, y cómo cambia cuando vives con el dolor, porque el entorno no cambia. Lo que cambia es cómo tú lo percibes y cómo te anticipas a él. Es decir, tú un día que no tienes dolor puedes ver una mochila que está en el suelo y para ti no es un reto, pero cuando tú tienes dolor, esa mochila ha cambiado. La percepción ha cambiado. Eh, ¿Cómo te vas a anticipar a coger esa mochila ha cambiado? ¿Cómo subes unas escaleras? También ha cambiado. ¿Cómo cuando tienes que coger algo o hacer algo en tu día a día ha cambiado? No ha cambiado el entorno, ha cambiado tú, cómo lo percibes y cómo lo entiendes. Entonces, quiero que esta guía no sea un ejercicio mágico como podéis ver por internet. Quiero que sea el primer paso de un proceso de recuperación y sobre todo tu proceso. Quiero que entendamos lo primero como movilidad. Voy a explicar la retroversión pélvica, ¿vale? Me parece un movimiento muy importante dentro de tu salud de columna, ya que muchas veces el problema de la hernia discal es esa presión que existe y que hace que tu nervio esté un poquito más atrapado por culpa de la hernia, ¿verdad? Nos han dicho ese pinzamiento. Pues gracias a esta retroversión, lo que vamos a generar es un alivio y una activación en tu abdomen. Va a activar tu abdomen con tu cadera, ¿vale? Vamos a activar glúteo, abdomen, para relajar la parte del lumbar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mirad, aquí he puesto un poquito cómo hacerlo, pero voy a ir más allá. Voy a explicaros el ejercicio conmigo de ejemplo, perdonad. Conmigo de ejemplo. Nos vamos a colocar en esta posición. Es muy importante que tú mantengas el pecho apoyado en una silla. Muy importante, porque donde nos vamos a centrar es simplemente en este movimiento. Si te pones un taco de yoga entre las piernas, mucho mejor, y si no, no pasaría nada. Pero si tienes un taco de yoga o un balón, hazlo así. Porque lo que vas a hacer es centrarte en este movimiento, ¿vale? Tenemos el taco de yoga entre las piernas y te centras en ese movimiento, en meter el glúteo. Y ahí lo que vas a hacer son 10 respiraciones, donde vas a notar cómo abdomen está apretado y glúteo está apretado, sin forzar el movimiento. Aguanta 10 respiraciones y vuelves a soltar muy poco a poco. Y una vez que estés en esa posición, volverías de nuevo a hacerlo y otras 10 respiraciones. Haz esto 10 veces y vas a ver cómo conecta tu pelvis con tu glúteo, parte inferior y parte de central va a conectar. ¿Qué pasa? Que muchas veces te mandan planchas, te mandan core, te mandan muchas cosas y no sabes activar tu parte central. Así que empieza por esto básico que te va a ayudar muchísimo. Ahora, para que sigas entendiendo más allá, quiero explicaros también una parte 2, ¿no? De esta guía. ¿Qué evitar y por qué? Cuando tienes dolor. Esto no significa que lo que evitas al principio no tengas que llegar a hacerlo, ¿vale? Entonces, lo primero de todo sería una flexión profunda en carga. ¿Qué quiere decir una sentadilla profunda? Que tú bajes en sentadilla profunda sin haberte valorado, sin saber qué debilidades hay en tu cadera, cómo se mueve, si hay rigidez ahí, si tú tienes una retro, si sabes ponerte en retro, porque va a aumentar la presión intradiscal y va a agravar la hernia. No es que nunca puedas agacharte, es que primero tenemos que aprender cómo. Y para eso no puedes hacerlo con peso directamente. No puedes coger un peso y agacharte, ¿vale? Con flexión de rodillas hacia el suelo. Como cuando alguien se sienta en Asia, en otros países, que se sientan, ¿no?
culo casi al suelo, pues sinceramente esa valoración hay que observar. Tienes que tener un profesional donde se observe y qué pasa en tu cadera, ¿vale? También estirar agresivos esos isquios, es decir, estar estirando los isquios, muchas veces puedes sentir alivio, pero otras vas a ver cómo sientes alivio y vuelve el dolor, o incluso agrava, porque tocarse la punta de los pies con las rodillas estiradas, ya sea en una silla, la pierna encima, ya sea tú llegando desde arriba al suelo, genera tensión en el nervio ciático y va a irradiar mucho más. El estiramiento no es que sea malo, simplemente es en el momento que lo estás metiendo, ¿vale? Entonces, ¿es agresivo y sin control? Sí, es perjudicial. Y el reposo total. El reposo total, quedarse en la cama o semanas porque moverse duele, aumenta la sensibilización central y debilita la musculatura. ¿Qué significa aumenta la sensibilización del sistema nervioso? Pues mirad, tú cuando el cuerpo se acostumbra a no moverse, cada movimiento va a provocar que un movimiento que antes no dolía, duela. Por eso también hay muchas veces que hay días que duelen unos movimientos y otros no, porque tenemos muy sensibilizado el sistema nervioso. Entonces, el movimiento correcto es medicina y no moverse es un problema. Por eso, antes de hacer cualquier cosa, lo ideal es que un profesional no te lleve una camilla, sino te observe cómo te mueves, qué debilidades hay, qué tienes que hacer para llegar de un punto A, es decir, de no hacer una flexión profunda, o de cuando tú haces esos estiramientos, a que no te duela, a que sea bueno. ¿Hay ese plan? Perfecto, trabaja en eso. ¿No lo hay que crearlo, ¿vale? Y luego, otra cosa que pasa mucho con las hernias discales y con el dolor es que hay un dolor matutino, porque nadie te lo ha explicado. Y hay tres razones, ¿vale? Lo primero de todo, esto se habrá dicho mucho, que el disco se hidrata por la noche, tumbado, sin carga, el disco absorbe líquido. Y con la hernia discal hay un aumento. Tu disco lleva tiempo, horas hinchándose, entonces es normal que el problema es que si hay una hernia ahí, hay más presión y por tanto pueda tocar. Además, como tú también estás descansando, tu frecuencia cardíaca, el latido del corazón es menor y la sangre que llega al destino es menor. Por tanto, tu musculatura de alrededor se va a proteger y va a quedarse más rígida. Por eso es muy importante que la musculatura antes de dormir se active o incluso después de te levantes. Por eso el estiramiento no sería adecuado, porque no se estás activando, estás estirando la fibra, intentando incluso cuando está fría estirarla más. Entonces, cuando la musculatura está fría e inactiva, tras 7 horas, 6 horas de parado, no está activada. El umbral de protección es más bajo. Los músculos que protegen tu columna, como he puesto, están más dormidos. Es una forma de decirlo, ¿vale? No es que estén dormidos. Necesitan activación. Y por último, el cerebro regula el dolor diferente. Al despertar hay menos modulación. ¿Ok? El sistema nervioso filtra diferente. Filtra diferente que por ejemplo, que por al mediodía. Por eso cuando tú empiezas a moverte, hay una liberación de endorfinas, de otro mecanismo de neurotransmisores, que tu sistema nervioso también coge y ayuda a mejorar el dolor, ¿vale? Entonces, tu sistema nervioso por la mañana también acaba de despertar y eso se nota en el dolor. Por eso hay diferentes estrategias y una de las estrategias, ¿vale? Es hacer ese movimiento que os he enseñado antes, esa retroversión, hacer ese trabajo de 10 respiraciones, descanso activo, 10 respiraciones, descanso activo, 10 respiraciones, descanso activo, por lo menos entre 3 y 6 veces 10 respiraciones, ¿vale? Esto no va a ser un ejercicio mágico, pero si lo haces durante X tiempo, ¿vale? 2 semanas o una semana vas a ver cómo ya hay diferencia. Eso lo unes a que también entrenas o haces cambios significativos del movimiento a la hora de entrenar, ya puedes reducir tu dolor, ¿vale? ¿Por qué? Porque activas la musculatura antes de cargar la columna por la mañana, reduces la presión del disco
empiezas a regular el sistema nervioso y preparas al cuerpo en el día. Y por la noche le dices al cuerpo que terminamos con control. Reduces tensión acumulada en el día y preparas a los discos para el descanso. Y así, con estas sencillas 3 cosas, puedes empezar tu proceso de recuperación. Esto es lo primero que le explico a mis clientes. ¿Cómo vamos a focalizar la mejora? Eso sí, ellos seguramente tengan otros ejercicios más focalizados hacia ellos, porque los valoro, los observo y les mido durante una semana. Entonces, si a ti también te ha parecido curioso y crees que necesitas algo más específico, porque esto no es un ejercicio mágico, es un ejercicio de movilidad que no resuelve una hernia de muchos meses, simplemente te ayuda a empezar y a entender más de cómo puedes solucionarlo. Lo que resuelve una hernia es un plan progresivo de fuerza, de movilidad y de hábitos. Y si crees que encajas en esto, no hay ningún problema en que veamos tu caso en una videollamada totalmente gratuita, donde simplemente es para ver si yo te puedo ayudar con tu caso, con lo que me cuentas, con toda la información que necesitamos recoger, y si es así, decirte cuál va a ser el plan. Así que, si a ti te ha gustado eso, escribe la palabra videollamada y así vemos tu caso por el chat y después en la videollamada. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te haya ayudado mucho sobre cómo puedes abordar tu dolor.